Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, como siempre, listos para desentrañar los misterios que rodean a nuestras celebridades favoritas. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, algo que involucra a uno de los galanes más codiciados de la televisión turca, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su mirada intensa, Can Yaman. Y la pregunta que nos ronda es, ¿Can Yaman quiere borrar este nombre? ¿Qué se esconde detrás de esta decisión, si es que es una decisión? Prepárense porque vamos a indagar en las posibles razones, las especulaciones y el misterio que rodea a esta situación. Y antes de que nos adentremos en las profundidades de este asunto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Comenzamos. Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza. Su salto a la fama internacional, especialmente con series como Erkencicus y Dolunay, lo catapultó al estrellato. Lo vimos brillar en pantalla, admiramos su físico, su actuación y, seamos sinceros, su encantadora sonrisa. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas raramente son tan sencillas como parecen. Y es que, al parecer, hay un nombre, un apellido, o quizás una etapa de su vida, que Can Yaman desearía dejar atrás. Las especulaciones empezaron a surgir hace un tiempo, cuando notamos ciertos cambios en su presencia mediática, en su forma de presentarse. Se hablaba de una renovación de imagen, de una búsqueda de proyectos más serios, de un deseo de ser reconocido no solo por su atractivo físico, sino también por su talento actoral. Y en medio de todo esto, apareció la idea de que quería distanciarlo de algo, o de alguien. ¿Podría tratarse de un nombre artístico que adoptó en sus inicios y que ahora considera que no lo representa? Es una posibilidad. Muchos artistas optan por seudónimos para crear una marca personal o para separar su vida pública de la privada. Si ese fuera el caso, y si Can Yaman sintiera que el nombre original ya no encaja con la persona en la que se ha convertido, sería completamente comprensible que quisiera darle un giro. Imaginemos, por ejemplo, que su nombre real fuera algo muy común, y él buscara algo más distintivo. O quizás un nombre asociado a un periodo de su vida del que prefiere no hablar. Pero la cosa se pone más interesante cuando pensamos en otras posibilidades. ¿Qué tal si el nombre al que Can Yaman quiere borrar está asociado a alguna relación pasada? El mundo de los famosos está lleno de historias de amor y desamor que capturan nuestra atención. Si él hubiese tenido una relación significativa, una que quizás terminó de forma complicada, o que simplemente prefiere dejar en el pasado para avanzar en su carrera y en su vida personal, sería lógico que quisiera eliminar cualquier referencia a esa persona. Y no solo él, sino también los medios y los fans. A veces las conexiones del pasado pueden ser una carga, y el deseo de liberarse de ellas es muy poderoso. Otra hipótesis, y esta es la que más intriga, es que este nombre esté ligado a un secreto. Un secreto profesional, un acuerdo confidencial, o incluso algo más personal que por alguna razón, no quiere que salga a la luz. En el competitivo mundo de la actuación, a veces se toman decisiones estratégicas, se firman contratos que implican cláusulas de confidencialidad, o se participa en proyectos que por diversos motivos prefieren mantener en un segundo plano o incluso olvidar. Podría ser que Can Yaman haya estado involucrado en algo en sus inicios, algo que no le salió como esperaba, o que simplemente no quiere que empañe su imagen actual. Piensen en ello, un actor joven, ambicioso, que busca hacerse un nombre. En ese proceso es posible que haya aceptado roles o participado en proyectos que con la perspectiva del tiempo, no le resulten favorables. Quizás fueron producciones de bajo presupuesto, o proyectos que no tuvieron el éxito esperado, y que ahora, siendo una estrella consolidada, prefiere que no se le asocie. El deseo de pulir su imagen, de presentarse al público como un artista maduro y profesional, es algo que muchos buscan. Y si hay algo en su pasado que no encaja con esa visión, el impulso de borrarlo sería natural. Incluso podríamos estar hablando de un nombre ligado a algún escándalo o controversia del pasado, aunque hasta ahora no ha habido información concreta que lo sugiera. Pero en el terreno de las especulaciones, todo es posible. Los paparazzi y las redes sociales, la constante vigilancia de los medios hacen que cualquier detalle, por insignificante que parezca, pueda convertirse en noticia. Y si Can Yaman siente que hay algo que podría afectar su carrera o su reputación, intentaría por todos los medios eliminarlo de la ecuación. ¿Y cómo se manifestaría este deseo de borrar un nombre?
Podríamos verlo en la omisión de cierta información en sus entrevistas, en la eliminación de contenido antiguo de sus redes sociales, o incluso en la modificación de su biografía en plataformas profesionales. Quizás sus representantes estén trabajando activamente para minimizar cualquier mención a este nombre o a lo que representa. Es un trabajo invisible pero fundamental, para construir y mantener la imagen de una estrella. También podríamos considerar que este nombre no es de una persona, sino de un proyecto. Imaginemos que Kanyaman participó en una obra de teatro, en una serie web, o en alguna producción experimental en sus inicios, y que esa experiencia no fue del todo positiva. Quizás hubo problemas de producción, o el proyecto en sí no reflejaba sus aspiraciones artísticas. Al convertirse en una figura pública tan relevante, es natural que quiera centrar la atención en sus éxitos actuales y futuros, y dejar atrás aquello que no considera representativo de su trayectoria. El hecho de que esta información no sea clara, que sea un murmullo, una sospecha, añade un toque de misterio que para nosotros, como espectadores y observadores del mundo del espectáculo, es fascinante. ¿Por qué tanto empeño en borrarlo? ¿Qué tan importante es ese nombre para el pasado de Kanyaman? Analicemos un poco más la psicología detrás de esto. Las celebridades son figuras públicas que viven bajo un microscopio constante. Su imagen es su activo más valioso. Cualquier cosa que pueda dañarla, que pueda crear una conexión negativa o un recuerdo incómodo, es algo que querrán eliminar. Es un instinto de autoconservación profesional y personal. Kanyaman, al ser un artista que ha experimentado un rápido ascenso a la fama, probablemente se ha enfrentado a la necesidad de tomar decisiones importantes sobre cómo proyectarse. Y si este nombre representa algo que ya no quiere ser, o algo que no quiere que lo defina, su deseo de borrarlo es comprensible. Podríamos incluso pensar en la posibilidad de que este nombre esté asociado a un apodo, a una etapa juvenil, a algo que ahora le resulta embarazoso. Los jóvenes, especialmente aquellos que empiezan una carrera pública, a menudo tienen que lidiar con la incomodidad de sus recuerdos de adolescencia o adultez temprana. Si Kanyaman tuvo un apodo peculiar, o si se le conocía por algún nombre en un círculo social específico que ahora quiere dejar atrás, sería una razón perfectamente válida para querer borrarlo. Las redes sociales, a pesar de ser una herramienta de conexión, también son una especie de archivo digital. Lo que se publica, por más que se intente borrar, a veces puede resurgir. Y si Kanyaman está intentando activamente eliminar rastros de este nombre, es probable que sus equipos estén trabajando arduamente para limpiar su rastro digital. Es una batalla constante en la era de la información. Pero, ¿qué nos dice esto sobre Kanyaman como persona? Nos habla de un artista que es consciente de su marca, que planifica su carrera y que busca un control sobre su narrativa pública. No es una mala cualidad, es de hecho una señal de profesionalismo. Sin embargo, la intensidad de este deseo, la necesidad de borrarlo, es lo que genera la pregunta: ¿qué tan grande es el peso de ese nombre en su pasado? ¿Qué tan profundo es el misterio que lo rodea? Tal vez no sea tan dramático como un escándalo. Quizás sea algo tan simple como querer evolucionar, como querer que su presente y su futuro eclipsen por completo cualquier cosa que no esté alineada con su visión actual. Es un deseo de reinvención, de presentar una versión pulida y madura de sí mismo al mundo. Y si un nombre específico representa una etapa que ya no le pertenece, borrarlo es un paso lógico en esa reinvención. Por otro lado, y esto es pura especulación, podría ser que este nombre esté asociado a algún tipo de error de juicio. Quizás una asociación profesional que no resultó bien, un mal consejo recibido, o una decisión tomada bajo presión que ahora lamenta. El deseo de borrarlo sería entonces un intento de mitigar las consecuencias de ese error y de seguir adelante sin esa carga. En resumen, las posibilidades son amplias y la verdad, como suele suceder en el mundo del espectáculo, podría ser una combinación de varios factores o algo completamente inesperado. Lo que sí es cierto es que la idea de que Kanyaman quiera borrar un nombre, sea el que sea, genera intriga y nos hace pensar en las capas ocultas de la vida de una estrella. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de los flashes y de las redes sociales hay personas con historias, con decisiones, y con el deseo de moldear su propio destino. Hemos explorado las diversas hipótesis, desde un nombre artístico abandonado, pasando por relaciones pasadas, hasta posibles secretos profesionales o errores de juventud. Lo que queda claro es que la necesidad de eliminar ciertas conexiones del pasado es una constante en la industria del entretenimiento.
Y en el caso de Kanyaman, este deseo de borrar un nombre añade una capa de misterio a su ya fascinante figura pública. Nos invita a reflexionar sobre la construcción de la identidad, la gestión de la imagen y la búsqueda de la evolución personal y profesional. Y con esto llegamos al final de nuestra investigación de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las posibles razones detrás de la decisión de Kanyaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué creen ustedes que se esconde detrás de este deseo de borrar un nombre? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman o que simplemente disfruten de un buen misterio. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.